La rabieta de Vox contra la sectaria Inchaurrondo y el mentiroso José Pablo tras su encontronazo en el Senado. Manuel Mariscal acusó a la presentadora de referirse a Vox cuando aseguró que los que defienden mensajes ultras, homófobos o machistas no deben tener un espacio en un medio. Este martes pasado, 25 de febrero, se celebraba la Comisión Mixta de Control de RTVE en el Senado. Una vez más, el diputado de Vox Manuel Mariscal Zavala fue uno de los más incisivos con José Pablo López, presidente de la corporación. El de ultraderecha acusó al directivo de censurar la presencia del partido de ultraderecha en la televisión pública y además cargó directamente contra Silvia Inchaurrondo. En un tenso encontronazo, López le respondía con los datos en la mano y, horas más tarde, los de Bambú elevaron el tono a través de sus redes sociales. Mariscal llegaba a la Cámara Alta con nuevas acusaciones sobre la parcialidad de RTVE. En esta línea, el diputado de ultraderecha había registrado una pregunta sobre si la corporación RTVE se ajusta a criterios ideológicos para seleccionar a los tertulianos e invitados de su programación. Durante su intervención aseguró que en la televisión pública es como si no existiese o como si nadie votase a Vox, apuntando a un supuesto veto o invisibilización de Vox en los canales del ente público. A esta primera cuestión, José Pablo López respondía de manera tajante: no buscamos a tertulianos orientados ideológicamente, sino a profesionales que aporten información, reflejen distintos puntos de vista, pero, sobre todo, que conozcan los hechos que se van a tratar. Y acto seguido enumeraba algunas de las ocasiones en las que los portavoces o líderes de Vox habían sido entrevistados en distintos espacios de TVE, como La Noche en 24 horas. No parece, por lo tanto, señor Mariscal, que estén silenciados en la televisión pública. No lo están, zanjaba. Que hicieran el ridículo ya es otro cantar. Sin embargo, Mariscal había hecho otro señalamiento directo. En ese caso ponía el dedo acusador sobre Silvia Inchaurrondo, periodista que habitualmente sufre los azotes del Partido Popular y Vox. Silvia Inchaurrondo, directora y presentadora de La Hora de la Una, afirmó hace 2 semanas en El Diario, refiriéndose en realidad a la entrevista que concedió en el podcast Carne Cruda, lo siguiente, refiriéndose a Vox: una fuerza ultra que defiende unos mensajes machistas, homófobos y contra el colectivo LGTBI no deben tener voz en un medio de comunicación. Estas declaraciones podrían quedarse en una anécdota o en una opinión aislada, si no fuese porque es directora y presentadora de uno de los programas principales de la ONU. Así, Mariscal le pedía su opinión al presidente de la corporación y le exigía poner fin a la anomalía democrática que, en sus palabras, se vive continuamente en televisión española. Respecto a lo que me ha dicho sobre Silvia Inchaurrondo, le quiero decir que yo he leído esas declaraciones y no sé por qué se da usted por aludido. La verdad, ella habla concretamente textual: aquellas fuerzas políticas que defienden mensajes ultras, homófobos o machistas no deben tener un espacio en un medio de comunicación. Pero no dice nada de Vox. Entonces no sé por qué usted se siente aludido por lo que ha dicho ella dentro de una entrevista, sentenciaba. El de ultraderecha se limitaba a esbozar una sonrisa irónica, puesto que la respuesta llegaría horas más tarde a través de las redes sociales del partido. El mismo Mariscal se convertía en el protagonista de un vídeo con el que calificaban de mentiroso a José Pablo e insistían en que es una vergüenza que mantengan como director y presentadora de La Hora de la Uno a una sectaria que pide censurar a la tercera fuerza política de España. A pantalla partida, la formación mostraba las declaraciones del presidente de RTV en el Senado y al diputado riéndose abiertamente. José Pablo, has mentido en la comisión de RTVE. Inchaurrondo sí mencionó expresamente a Vox. A lo mejor no lo has visto, te lo ponemos. Así, se introduce un breve corte de la entrevista a Inchaurrondo en el que la presentadora menciona a Vox, pero la respuesta no es la mencionada horas antes en la comisión. Sin embargo, Mariscal volvía a azotar a los de la televisión pública. Tampoco nos hacía falta que Silvia Inchaurrondo dijese esto en una entrevista. La realidad es que hay millones de españoles que están hartos de ver cómo en TVE se censura a Vox, se insulta a sus votantes y, en definitiva, se da pábulo a la agenda ideológica del gobierno y, sin embargo, se persigue u oculta a la oposición. Hasta ahora todos los españoles sabíamos que Silvia Inchaurrondo era una sectaria, pero a partir de hoy también sabemos que José Pablo López es un mentiroso.
No se puede ser más idiota, de verdad. Silvia Ichaurrondo, directora y presentadora de La Hora de la 1, afirmó hace 2 semanas en el diario.es lo siguiente, refiriéndose a Vox. Una fuerza ultra que defiende unos mensajes machistas, homófobos y contra el colectivo LGTBI no deben tener voz en un medio de comunicación. Estas declaraciones podrían quedarse en una anécdota o en una opinión aislada si no fuese porque es directora y presentadora de uno de los programas principales de la 1. Y en segundo lugar, porque no es la única que lo piensa. Respecto a lo que me ha dicho sobre Silvia Ichaurrondo, sí le quiero decir que yo he leído esas declaraciones y no sé por qué se da usted por aludido, la verdad, porque en esas declaraciones que las tengo aquí, a ver si las encuentro un segundo, ella habla concretamente, textual, aquellas fuerzas políticas que defienden mensajes ultras, homófobos o machistas no deben tener un espacio en un medio de comunicación, pero no dice nada de Vox. Entonces, no sé por qué usted se siente aludido por lo que ha dicho ella dentro de una entrevista. Entonces, creo que es importante irnos a las manifestaciones textuales. Mi opinión es muy clara sobre aquellas fuerzas políticas. Mi opinión es muy clara sobre aquellas fuerzas políticas que defienden mensajes ultras, homófobos, machistas. Esa gente no debe tener, en mi opinión, luego otros decidirán, pero en mi opinión, no deben tener un espacio en un medio de comunicación. No, porque para que den mensajes machistas, homófobos, en fin. Pero ¿y qué hacemos con Vox? Pues yo creo que a una fuerza que defiende ese tipo de mensajes no hay que darle cabida en un medio de comunicación. Claro, pero te dirán, la televisión pública lo ha son la votado. tercera fuerza en el Parlamento, pues claro, habrá que darles voz porque hay muchos votantes que les han dado Por la eso digo razón. que esa es mi opinión. Ya. Mi opinión es que una fuerza ultra que defiende unos mensajes machistas, homófobos y contra el colectivo LGTBI no debe tener voz en un medio de comunicación. ¿Por qué? Pues porque es evidente. Porque es que está inyectando veneno. Es así. Es que si ya nos estamos cuestionando esto, es que estamos en un estadio ya más precario del que yo pensaba. A nosotros nos enfermedad parece avanzada. incuestionable, pero claro, hay quien te dirá, bueno, esta es la televisión que pagamos todos y si hay una parte de la sociedad que paga esa televisión pública y vota a un partido con estos mensajes, pues ese partido tendrá que tener... Bueno, hay que incluso dice no que vengan y se retraten ellos, ¿no? También. Bueno, sobre esto es cierto que hay un debate abierto y que hay periodistas que dicen, no, pues que vengan y que se retraten ellos. Yo creo que no hace falta que se retraten porque ya hay cuestiones que ya conocemos. Pero es una opinión personal, insisto. Esto lo tiene que decir en el caso de la televisión pública y en el caso del resto de las televisiones tienen que decirlo tienen que determinarlo quien decide en esas televisiones.